Hola, soy Guille de DeFi Lab y en el vídeo de hoy te voy a hablar del restaking, ¿no? ¿Qué es esto del restaking? Bueno, pues porque es una de las narrativas más importantes en los últimos meses, ¿no? Entonces te voy a explicar qué es el restaking, para qué sirve, qué oportunidades te genera el restaking y, bueno, pues qué airdrops puedes conseguir si haces restaking. Bueno, quédate hasta el final. Venga, vamos a ello. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. En el vídeo de hoy, como hemos comentado, vamos a hablar de qué es el restaking, bueno, pues qué usos o por qué utilizar restaking y qué oportunidades y airdrops podemos obtener si utilizamos el restaking, ¿no? Así que vamos a ello. Mirar que el restaking principalmente de Eigenledger, bueno, pues en la actualidad está superando los 2.000 millones de dólares, ¿no? Y mirar el crecimiento que ha tenido tan rápido, principalmente, bueno, pues desde el final de diciembre del año pasado. En qué poco tiempo ha tenido un crecimiento muy alto. Antes de entrar en el restaking y las oportunidades, bueno, vamos a ir rápidamente explicando qué es el staking, qué es esto del staking líquido. Y luego ya vamos a centrarnos en qué es el restaking líquido y oportunidades y airdrops por el restaking. ¿Qué es esto de hacer staking? Bueno, pues al final hacer staking, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo en Ethereum, bueno, pues es un mecanismo de las redes POS o Proof of Stake que garantizan su seguridad. Y en el caso de Ethereum lo que tienes que hacer es bloquear 32 ETHs como validador de la red y bueno, pues eso al ser validador generas nuevos bloques y por hacerlo recibes una recompensa. Entonces, bueno, es importante que mirar que se tienen que dejar bloqueados los 32 ETHs para hacer staking y obtener esos ETHs de recompensa. Entonces, por eso surge el staking líquido, ¿no? ¿Qué es el staking líquido? Bueno, pues al final el staking líquido, bueno, pues que como el proceso de staking requiere que bloquees los 32 ETHs, por ejemplo, el primero fue el Lido y sacó la posibilidad de convertir esos ETHs que están en staking bloqueados a hacerlos líquidos, ¿no? ¿Y cómo hacía eso Lido? Bueno, pues cuando tú depositabas ETH en staking, pues lo que hacía Lido era darte los ST-ETH. Tú depositabas ETH, los dejas bloqueados en staking y a cambio Lido te da el ST-ETH. Por lo tanto, al tener esos ST-ETHs te da liquidez. Y al final lo que significa que con esos ST-ETHs pues vas a obtener recompensas de Ethereum por el staking y además puedes utilizar el ETH en otras aplicaciones, con lo cual vas a mejorar tu eficiencia de capital. Por lo tanto, la gracia del staking líquido es que, bueno, pues realmente puedas utilizar esos tokens de staking líquido en otras aplicaciones DeFi. Dicho eso, bueno, pues ¿qué es esto del restaking? ¿Por qué aparece el restaking con Eigenledger? Eigenledger lo que te va a permitir es volver a usar esos ST-ETHs, ¿vale? Para obtener una rentabilidad adicional por bloquearlos en Eigenledger. Te dice, venga, pues esos ST-ETHs que tienes, bloquéalos en Eigenledger. En lugar de utilizarlo en otras aplicaciones DeFi, pues lo bloqueas en Eigenledger. Con lo cual, al final esos ST-ETHs quedarán bloqueados en Eigenledger, en el protocolo de restaking. ¿Y por qué hacer eso? Bueno, al final este ETH apostado lo que se hará, se utilizará como seguridad criptoeconómica para protocolos distintos de Ethereum. Realmente lo que intenta es esa seguridad que tienen esos ST-ETHs, bueno, pues volverlos a utilizar para conseguir determinada seguridad en protocolos diferentes a Ethereum. A cambio, bueno, pues vas a recibir una serie de tarifas y recompensas del protocolo. En este caso, de Eigenledger. Bueno, al final, pues lo que te permite Eigenledger es, bueno, pues o bien los ETHs que tienes en staking, apostados de forma nativa, o bien cogiendo otros tokens de staking líquido, pues como ST-ETH, RETH, CBETH, LSETH, ETHX y muchos otros más que ahora veremos, bueno, pues al final puedes volverlos a stackear para hacer restaking. Entonces, esto lo que supone es que va a proporcionar Eigenledger a los desarrolladores
acceso a esta base de capital que ya está apostado, a estos ETHs que ya están apostados, y permitirá también ofrecer un conjunto de validadores descentralizados. ¿Para qué? Bueno, pues porque al final estos desarrolladores que quieran desarrollar nuevas aplicaciones, bueno, pues no tengan que dedicar recursos a capital apostado, a ETHs estaqueados o a crear validadores descentralizados, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende EigenLayer. Bueno, pues, ¿qué nos puede permitir o qué aplicaciones se pueden construir gracias o se pueden apoyar gracias al restaking de EigenLayer? Bueno, pues, por ejemplo, podemos habilitar una capa de disponibilidad de datos, por ejemplo. O podemos, por ejemplo, conseguir que un secuenciador, estos que utilizan las L2 para los paquetes acumulativos, los rollups, bueno, pues que sean descentralizados. O, bueno, pues podemos participar en la verificación de pruebas de los ZK rollups, las pruebas de conocimiento cero, o incluso también utilizarlas para los rollups optimistas. También, por ejemplo, podríamos utilizar este restaking para oráculos que consagren los precios de Ethereum. O también, por ejemplo, en algunos de los ejemplos, también podemos utilizar como métodos de gestión para el MEV, para el máximo valor extraíble de la red Ethereum. Entonces, bueno, hasta la fecha, ¿cómo está funcionando? ¿Qué rentabilidad puedes obtener de depositar tus tokens de staking líquido o tus ETHs estaqueados en EigenLayer? Bueno, pues al final, lo que está dando EigenLayer, porque todavía, bueno, pues no está en funcionamiento, no está en mainnet, lo que está ofreciendo EigenLayer son puntos por restaquear. Entonces, bueno, conforme más cantidad tienes apostada o restaqueada en EigenLayer, bueno, pues más puntos vas a tener. Por ejemplo, un usuario que apuesta un STETH durante 10 días, bueno, pues podría acumular unos 240 puntos en EigenLayer. Sería un ETH por 10 días, por 24 horas al día, pues 240 ETHs, horas de ETH, ¿no? Podemos decir. Entonces, al final, lo que va a ocurrir con todo esto es que se van a acumular puntos. Entonces, bueno, pues en principio simplemente estás acumulando puntos en la actualidad. Se espera, bueno, pues que salga un airdrop y la gente que está obteniendo estos puntos de restaking de EigenLayer, bueno, pues puedan obtener el token del airdrop de EigenLayer. Bien, aquí lo veis claramente, Aquí hemos entrado directamente al protocolo EigenLayer y mirar, bueno, pues tú puedes depositar tus ETHs estaqueados, los propios, los que tengas estaqueados, o también otros que hay de staking líquido, como por ejemplo el ETHX, el RETH, bueno, el METH, bueno, pues aquí estáis viendo diferentes tipos de ETHs. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues porque por estaquearlos vas a recibir puntos de restaquearlos. Entonces, bueno, pues eso es lo que puedes obtener si haces el restaking en EigenLayer. Una serie de puntos, bueno, pues que luego esos puntos, bueno, pues te van a permitir unas recompensas o te van a permitir acceder a el airdrop de EigenLayer. ¿Qué riesgos tiene EigenLayer? Oye, pues realmente es un enfoque bastante innovador y lo que está haciendo, se está produciendo cierto apalancamiento financiero, porque realmente lo que estás haciendo, los ETHs los estaqueas y los que están estaqueados los vuelves a restaquear. Entonces hay cierto apalancamiento financiero. Y además, claro, pues el restaking te expone al usuario a otros riesgos, por ejemplo, porque está interactuando con diferentes contratos inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte si los validadores pues te violan las reglas, pues pueden ser multados y puedes tener menos recompensa de ETHs, ¿no? Al final simplemente que los riesgos son pues el propio apalancamiento y luego, bueno, pues que haya algún ataque a algún contrato inteligente. ¿Qué es esto del restaking líquido? Bueno, como nos hemos dado cuenta y mirar cuántas plataformas hay ya de staking líquido. Bueno, pues tenemos a DAO, a Renzo y bueno, pues ahí hay Swell, diferentes como veis. ¿Y qué es esto el restaking líquido? Bueno, pues al final el restaking líquido lo que va a permitir es que esos tokens que has restaqueado, pues generarle liquidez. ¿Para qué? Bueno, pues para que a su vez esos tokens puedas pues llevarlos a determinadas aplicaciones DeFi, va a permitir que esos tokens los lleves a determinadas aplicaciones DeFi y obtengas una rentabilidad adicional para mejorar tu eficiencia de capital. Mirar también
todo lo que tiene que ver con restaking líquido, pues también desde finales de diciembre, bueno, pues el crecimiento que ha tenido. Ya hay, pues se está acercando a 1.800 millones de dólares de USD depositados en estos protocolos del restaking líquido. Por ejemplo, que el DAO, que es un protocolo del restaking líquido, pues como veis lo que te dice es que te va a dar liquidez al token de restaking y va a permitir que ese token, bueno, pues lo vuelvas a reinvertir en otros protocolos DeFi, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ese token que depositas, bueno, en Kel, bueno, pues te van a dar el RSETH, ese token de restaking líquido para que puedas llevarlo a otros protocolos DeFi. Mirar, si tú depositas ahora en protocolos de restaking líquido, como todavía el restaking no está en mainnet, bueno, pues volvemos a las mismas. Lo que vas a conseguir si depositas en Kel, por ejemplo, pues vas a conseguir una serie de puntos, obtienes una serie de puntos de EigenLedger y además vas a obtener unos puntos de Kel. Con lo cual, si inviertes en los protocolos de restaking líquido, obtendrás, vamos a decir, posibilidad de ese airdrop de EigenLedger y también del protocolo, en este caso de Kel. En la actualidad, los tokens de staking líquido que puedes depositar en Kel son ETHX, STETH y SFRXETH. Y bueno, pues otros tokens de staking líquido, pues pronto los incorporarán al protocolo. ¿Qué oportunidades y airdrops podemos tener? Bueno, pues al final es eso, depositar en estos protocolos de restaking líquido o determinados protocolos que estén permitiendo a su vez restakear en EigenLedger. Y bueno, pues por ejemplo, Etherfi lo que te permite es recibes el ETH líquido y vas a tener puntos de fidelidad, tanto para EigenLedger como para el propio Etherfi, ¿no? Porque tiene previsto un airdrop de ETHfi. O que el DAO, como hemos hablado, pues lo mismo, ¿no? O Swell, por ejemplo, pues también lo mismo. Tú depositas el token líquido SWETH y te van a dar el token de restaking líquido, el RSWETH, porque a su vez ellos lo que hacen es que están invirtiendo estos protocolos en EigenLedger. Oye, pues nada, espero que hayas comprendido de una manera rápida qué es esto de los tokens del restaking y bueno, qué oportunidades o airdrops puedes conseguir. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para comprender qué es esto del restaking y qué oportunidades y airdrops puedes conseguir si haces restaking. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao.